de Quichua. Amarikuchu chikmu tasinaka. Amarikuchu. Ya. Entonces, yo imparto clases de Quichua desde hace 5 años. De manera particular. Siempre he trabajado de esa manera. He trabajado con algunas instituciones y ahora estoy trabajando de manera independiente. Me parece igual de las instituciones como de hacer una planificación seria. A eso se le llama una planificación lingüística, todo lo que se refiere a la recuperación de una lengua en proceso de pérdida. Y pues por ahí dan algunos centavitos, pero claro, no es suficiente para acaparar todo lo que hay que hacer, porque es un trabajo bastante extenso y amplio. Y pues como esperar y esperar de que llegue el día en el que alguna institución ponga su parte, es difícil. Una mamita, una ratita. Ari, esperemos un poquito a Mashi que se pueda conectar de nuevo. Sí, con todo estamos aquí, ¿no? Como les comentaba, Mashi ha dejado un cuestionario si es que ustedes están dispuestos a participar 3 meses del curso de Quichua gratuito que está ofreciendo Mashi. Realmente me parece algo bastante generoso y que tiene mucho ese espíritu de generar comunidad de aprendizaje, no solamente personas que les gusta un momento o tal vez quieran verlo, sino personas que se comprometan a aprenderlo, ¿no? Así que, bueno, ha regresado Yachachik. Puedes prender tu micro, Yachachik, porque estás apagado el micrófono para que estén escuchando y estamos transmitiendo también ya por YouTube, Mashi, así que les puedes saludar a los compañeros de YouTube. No sé cómo te fue con Facebook. Alituta Mashi Kuna. Así. A ver. No, aún no hago lo de Facebook, ¿sabes? No, después lo publicamos en Facebook, no pasa nada. ¿Ari? Ya. Yo lo publico el enlace de YouTube ahorita mientras tú hablas en Facebook, Ari. Ya. Ya, a ver, voy a hacer esto. Es que ya le estaba haciendo y me quedé en la mitad. Ari, igual si alguna persona tiene alguna pregunta para Yachachi, pues puede prender su micrófono. Taurus, no sé si este es tu nombre, Mashi, pero puedes prender tu micrófono y hablar con Yachachi tranquilamente. Pay por alzar tu mano. Alituta Mashkuna, realmente sí me gustaría, digamos, unirme a este curso que ustedes están promocionando. Realmente no tengo muchos conocimientos respecto del quichua, solamente tengo unas vagas ideas de alguna vez que aprendí, entonces me son familiares, pero nunca he seguido, digamos, un curso de gramática ni cosa por el estilo, pero me parece sí importante el poder comunicarse. Ahora, evidentemente, por ejemplo, siempre hay que ver qué tipo de plataforma se puede utilizar, por decirlo así. En lo personal, soy enemigo del Facebook, por ejemplo. Pero debido ahora a la pandemia se han generado varias plataformas como Zoom, como Teams y como que están ustedes en este momento nosotros estamos actuando. Entonces quisiera saber cómo sería el mecanismo, bajo qué plataforma es la que se va a interactuar, digamos, los cursos o las clases. ¿Cuáles serían los horarios, no es cierto? Porque esa es otra de las cosas medio complejas, ¿no? Generalmente es muy difícil entrar a consolidar este tipo de cosas. En realidad, Ñucaca Juan Carlos Nieto, Taurus es solamente un nombre que alguna vez lo puse y así se ha quedado grabado, entonces ahí se quedó, porque también tiene, digamos, otra connotación con la cuestión del lenguaje, ¿no es cierto? Taurus porque nací en mayo,
así que me pueden desear feliz cumpleaños ya mismo. Y Diem, porque tiene, digamos, una connotación sobre la frase Carpe Diem, que significa vive la jornada, el futuro, el mañana es incierto, disfruta el momento, pero no en el sentido de algarabía, sino en el sentido Mm. de poder saber aprovechar las cosas y no diferir la felicidad. Entonces, sí me gustaría unir, pero me gustaría más bien que ustedes sean los que expliquen. Desde ahí podemos partir hasta la gente que ya tiene un poquito de conocimiento de la lengua, también puede participar aquí. A ver, ¿qué escucho ahí? No puedo lo de Facebook. Entonces, continuar con Facebook, tal vez yo puedo responderle a Mashigu. Pues qué bueno, Mashi, que tengan los nombres sentido. Creo que eso tiene sentido también en el mundo quichua. Vas a encontrar que todos los nombres tienen un sentido más profundo. Justo por temas de accesibilidad para las personas que tienen un poco más de años, pues usamos Meet. Para hacerte un símil, he usado Meet ya cerca de un año y en algunas de las clases que yo doy yoga para gente adulta. Entonces, es un sistema que es mucho más sencillo, mucho más amigable, pues que mirar la clase por Facebook a veces, la brecha generacional puede ser complicada para muchos. Y entendemos eso, por eso también queremos que sea accesible para todas las personas que quieran unirse, niños, gente adulta, jóvenes. Y eso creo que responde su pregunta, ¿no? Y qué bueno que esté aquí acompañándonos y también, pues, siendo parte de esta comunidad. Y pues ya Chachi, como les comentaba a las personas que se unieron, pues está proponiendo un curso que es gratuito y que dura 3 meses, ¿no? Donde se pueden dar un poco más de contextos para que ustedes se involucren con la lengua. Y eso implica que la persona también da un tiempo, porque su tiempo es valioso, ¿no? No es que todo es gratis, no es su tiempo es valioso y el tiempo de Yachachi con su familia también es valioso. Y eso implica un compromiso. A cualquier edad podemos entender los compromisos y es más, con la gente que tiene su edad, pues eso creo que es mucho más claro, ¿verdad, Mashibu? Entonces, creo que eso responde un poco a su pregunta, no sé si es que es así, pero si quiere preguntar algo más, pues Alicia Mushka, bienvenido. Y también las otras personas. Mashigu Katipa puede conversarnos, Mashi Taurus. Sí, realmente sí, me contesta, digamos, mi pregunta, ¿no? La otra inquietud que tengo, evidentemente, es, por ejemplo, para quienes conocemos cosas básicas respecto del quichua, puede ser, digamos, una especie de traba para quienes ya han interactuado de una manera diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa es tener, digamos, esta afición, esta identidad por lo que es de uno, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que se haya producido todo este mestizaje no significa que porque uno sea un poquito más blanco ya es blanco, no. Nosotros respondemos a una determinada identidad. Entonces, eso es lo que yo considero que nadie puede querer aquello que no conoce. Entonces, mientras nosotros más lleguemos a conocer esta parte que nos corresponde a nosotros, el por qué uno dice caricina, por qué dice tantas cosas del aspecto familiar, ¿no es cierto? Entonces, cari, macho, china, parecida a macho, alguna cosa de esas. Entonces, ¿por qué Guarmi? ¿Por qué cari? ¿Por qué Chirisiqui? ¿No? ¿Por qué aquí en Quito se llama Chimbacalle? ¿O por qué Chiriyacu? ¿O por qué a quienes nos gusta la montaña se llama
qué es Yanasacha, o por qué Chiriyacu, o por qué Yacu, el museo, todas estas cosas. Entonces, sí sería, digamos, importante establecer esto, ¿no? Porque como digo, tampoco en lo personal como principiante no me gustaría ser un estorbo para quienes ya de alguna manera están, digamos, en otro tipo de nivel en cuanto se refiere a la comunicación, ¿no es cierto? Y entonces eso podría poner las reglas del juego de tal forma que las cosas fluyan y avancen y no puedan ser, digamos, una situación que entorpezca las cosas, sino que más bien, como decir, el sueño no puede convertirse en pesadilla, ¿no es cierto? Sino que todos puedan interactuar, hablar y poder avanzar, digamos, en las mismas circunstancias. Por eso es que, bueno, mi formación es netamente politécnica, entonces uno no puede entrar primero, digamos, a cálculo diferencial e integral y sin haber aprendido, digamos, sí, entiendo mucho. También mi formación es no sé, politécnica, pues la derivada, ¿no es cierto? Pero sí, yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo me gradué así mismo. en la Politécnica Nacional de Ingeniería Ambiental, una carrera más moderna, pero yo creo que se necesita una nueva forma de aprender las cosas, ¿no? Y creo que Yachachi tiene esta propuesta metodológica diferente, donde permite que la persona conozca la lengua desde el uso, Ari. Entonces, esto es un cambio de lo que usted puede encontrar en un curso de Quichua común donde se ve gramática, se ven otras cosas, que está muy bien, ¿sí? Que está muy bien que se haga eso, ¿sí? Y que se hagan también las propuestas que tiene Mashi, ¿no? Que se ve muy poco, que implica que usted aprenda realmente a hablar como guagua, Ari, desde este punto que usted nos dice que hemos tenido tanto que ver del quichua y el español, pues son 500 años que nos hemos unido, ¿no? En lazos que son difíciles de entender, que son de amor, que son de odio, ¿no? Entonces hay de todo, pero queremos sacar el lado positivo de la lengua, ¿no? Que nos construya, que nos permita ser más libres, ¿sí? Y entendernos mejor a nosotros mismos y a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso es el sentir también de Mashi, porque eso es lo que nos ha permitido, pues, conectarnos en este momento aquí. Y sí entiendo lo que es este problema a veces de la formación muy cuadrada que tenemos a veces encima como politécnicos también, le comento eso, pero creo que sí podemos también como politécnicos ser muy, muy sensibles, ¿no? Y como personas que tenemos otros tipos de formaciones, especialmente cuando tenemos formación técnica, podemos apreciar la sensibilidad y esto es un proceso muy sensible y muy, muy inteligente y amoroso, ¿no? Así que tal vez Yachachi quieres responderle algo más al compañero y si también alguien más quiere opinar en el foro o conversar con Yachachi también, es bienvenido a hacerlo. Mashigu, puedes prender tu micrófono. Ni Manaya, Mashikunas, ¿cómo están? Buenas noches. Ahorita Tamashigo. ¿Cómo está? Oye, disculpe, yo tenía unas preguntitas del curso, oiga, ¿cómo es el curso más o menos? Porque, disculpe que le pregunte otra vez porque yo no estaba aquí, recién me conecté yo. ¿Cómo es que van a hacer el curso? ¿De qué se trata? ¿O cómo es la cosa más o menos? Sí, el curso va a ser en línea. El curso va a ser transmitido en vivo en Facebook, YouTube y también Instagram en lo que se pueda. Este curso es para aprender un idioma, para aprender el idioma quichua, que es uno de los 14 idiomas que existen en el Ecuador. Se pueden conectar a través de este enlace todos los días miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, en esa hora se va a hacer la clase. Entonces, usted se conecta acá y ya estamos en la clase para aprender a hablar quichua. Vamos a comenzar desde lo más básico. Sí, vamos a comenzar desde cero. Vamos a comenzar a aprender desde cero y la metodología que yo utilizo se llama metodología basada en tareas y enfoque comunicativo.
Eso quiere decir que todo lo que ustedes aprendan en las clases va a ser desde la comunicación, desde la práctica de la lengua, para que ustedes puedan comunicar necesidades lingüísticas que tengan ustedes en su entorno. Entonces, necesidades y también, bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes, si viven en cualquier ciudad en la que ustedes vivan, van a encontrar un negocio de un quichua hablante, de un otavaleño, de un riobambeño, en cualquier ciudad en la que ustedes vivan. Entonces, el objetivo de la gente que está acercándose a estos grupos es hablar quichua. Me imagino que todos están aquí porque quieren aprender a hablar quichua. Entonces, cada clase que tengamos nosotros va a estar dirigida a que ustedes puedan cumplir acciones en quichua. Ustedes se levantan, se despiertan y van a saludar en quichua. Si salen a comprar algo para el desayuno, ustedes van a poder saludar en quichua. En todos los idiomas existen fórmulas de cortesía, que es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Ya, eso es una conversación súper básica, hecha con una fórmula de cortesía. ¿Qué tal? Entonces, con eso vamos a ir a practicar todas las clases. Ustedes van a aprender a decir algo y eso tienen que irlo a aplicar en su vida diaria. Y vamos a ir avanzando poco a poco para que ustedes puedan cubrir necesidades de su vida diaria en quichua, porque es así como se aprende un idioma. Si ustedes van, por ejemplo, a Estados Unidos, un lugar donde se habla solo inglés, ustedes salen del aeropuerto y van a tener que interactuar con una persona. Entonces, ¿qué es lo que primero que dicen? Le dicen a una persona. Hello. Buenos días, buenas tardes. Ajá. Entonces, lo primero que uno aprende son los saludos. Después va a aprender fórmulas de cortesía. ¿Me permite una pregunta? Disculpe una pregunta. Diga nomás. Ajá. Entonces, en el momento en el que ustedes se encuentran en un entorno en el que se habla una lengua extraña a la que ustedes saben, tienen que esforzarse todo lo posible para sacarnos ese inglés que nos han enseñado en el colegio. Tartamudeando, poniéndonos nerviosos, lo que sea, temblando. Pero es así como se aprende, hablando. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el quichua. Nos vamos a imaginar que la señora, que estamos en un país donde se habla solo quichua, y la señora me entiende solo quichua, entonces tengo que ir y sacar ese poquito de quichua que hemos aprendido en el miércoles 28 de abril, de 6 a 7 de la noche. Chévere, profe. Entonces, Chévere. Oiga, no, profe, ¿qué me recomienda, profe? Porque yo sí estaba queriendo aprender full el quichua, porque sí me interesó bastante, pero estoy chambeando yo en otro lugar del mundo. Estoy yo en Estados Unidos y nadie habla ni español aquí, peor el quichua. Ah, qué chévere. Justamente, para la gente que vive en el exterior, yo les aconsejo que se graben. Ah, ya, Entonces el ejercicio es aprenderse de memoria. A ustedes les toca aprenderse de memoria lo que les voy a mandar a hacer y grabarse. Todos los días grabarse. En el grupo de Telegram, yo todos los días les voy a estar mandando audios. Y manaya mashikuna y manaya takangichi.
Entonces, las personas que están interesadas en verdad en aprender el idioma quichua, están ahí interactuando con el grupo. Entonces, yo les aconsejo de que estén pendientes de eso. En redes sociales te preguntan, Mashiko, que interactuamos. ¿cuál es el horario que vas a tener para las clases durante los 3 meses? Y cuál es el horario, el día definido y la hora definida para la clase. Si es que son varios días a la semana, o si es un día a la semana. Es un día a la semana, todos los miércoles de cada semana por 3 meses, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Ya. Gracias, profe, gracias. Disculpe, buenas noches. ¿Con el horario de qué ciudad estamos? ¿Ustedes el horario de qué ciudad van a transmitir? Ecuador, el horario de Ecuador. Disculpen, ¿qué ciudad se encuentra? Porque podemos ayudarle también a encontrar la hora exacta también. Sí, ¿en qué ciudad se encuentra? Perdón, no escuché. Está en Perú. Yo soy de Perú. ¿Está en el mismo uso horario de nosotros? Nosotros estamos en GTM5. Así que... Sí, me parece que sí. Entonces estamos a las mismas... 5, nosotros 5, gracias. Sí, va a ser igual entonces. Sí, muchas gracias. Alicia Mushka. Sí, entonces esa va a ser... puede ser que aquí venga gente que ya ha estudiado un poco de quichua, pero la mayoría de las personas han estudiado gramática, entonces les falta la parte oral. Y para ellos también va a estar, es muy bueno. Para la gente que sí, digamos, aquí sí se va a aburrir, como decía el Mashi Taurus, que no me acuerdo su otro nombre. Como decía, la gente que sí se va a aburrir aquí es la gente quichua hablante. Los que sí hablan quichua, entonces para ellos no pueden estar aquí, claro, pero algunos se van a aburrir porque vamos a estar aquí como niños, ¿no? Repitiendo despacito. Si no puede, otra vez. Si no puede el Mashi, va a poner el otro Mashi, entonces escuchamos lo que el otro Mashi dice y repetimos lo que él dijo. Entonces va a ser lenta la dinámica, porque cuando se está aprendiendo un idioma nuevo, es despacio, ¿no? Es como escuchar a ver qué dijo, no le escuché, no le entendí. Y para decirlo igual, nos vamos a tartamudear, nos vamos a poner nerviosos, nos vamos a equivocar, pero es así como se aprende. Cualquier cosa que aprendamos desde cero es así, ¿no? Ari Yachachi, Kunanga, Mashi Taurus, Mashi Daniel. Mashi Cecilia también puede hablar, disculpe, Kishpichiwai, Katipay. Sí. Imanaya Tukuika. Una pregunta. Tal vez vamos a tener algún texto que nosotros podamos, como que guiarnos un poco. En el grupo de Telegram, pues compartiste algunos diccionarios. Entonces ya como que tenemos alguna base. Pero tal vez algún otro texto. No, les voy a mandar solamente imágenes. No voy a transmitir aquí imágenes. Ustedes pueden tener un cuadernito donde pueden anotar alguna cosa, pero lo que les digo que es más importante es que ustedes no sé, va a haber mucha gente, o no sé si vamos a ser solo los que estamos aquí. Y sería bueno que cada uno de ustedes en la clase interactúe. Pero si ya vamos a estar muchas personas, no vamos a alcanzar. Entonces, si no alcanzamos en la casa, repetir a voz alta. Si ustedes escriben o están siguiendo el texto, pero no lo sacan, no es muy funcional, no funciona así. Hay que sacar de la boca, ¿no? Lo que estamos aprendiendo.
ahorita, mañana, pasado mañana. Esto es un trabajo de todos los días. Es un proceso que es larguito. 2 o 3 meses no van a hablar todavía. Vamos a aprender cositas para que ustedes pongan en práctica en su vida diaria, pero para hablar sí ya es un tiempito. Yupaychani yachachik. Y Matashi, Mashi. Bien, está pidiendo la palabra. Mashi, continúe, por favor. Buenas noches, creo que se quedó levantada la mano. No se preocupe, ya le bajamos. Juan Carlos es mi nombre. A ver, Mashigu, yo no. Mashikuna también, si es que ustedes lo desean, pueden dejar sus correos electrónicos, también un poco más de información, sus nombres completos, también como nos dice Mashi Juan Carlos, aquí en el enlace del texto de la reunión, para que puedan también contactarse de otras formas. Las personas también que estén buscando un poco más de enseñanzas personalizadas, Mashi está dispuesta también a trabajar con ustedes y pueden preguntarle directamente a Mashi acerca de sus cursos personalizados, con pequeños grupos realmente. Así que eso también es una oportunidad para que ustedes encuentren un espacio en el que puedan aprender también. Así que eso también no se olviden de tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Rolando, por su correo electrónico, y pues podemos continuar con la charla con Yachachi también. A ver. Sí, lo que sí voy a estar enviando en el grupo de Telegram va a ser canciones, audios para que ustedes escuchen. Lo que siempre les digo a mis estudiantes es que escuchen todos los días Radio Ilumán. Aunque ustedes no entiendan nada de lo que está diciendo, después de la primera clase ya van a saber unas 10 palabras. Esas 10 palabras tienen que escucharle, reconocerlas. En Radio Ilumán el 60%, el 70% de sus transmisiones son en quichua. Entonces toca estar ahí pilas reconociendo lo que sí saben. Lo que no saben, pues no saben, pero lo que sí saben tienen que estar ahí atentos reconociéndolo. Y de ahí después, poco a poco, ya van a ir tomando forma las frases y ya todo el contexto de lo que se va a estar hablando. Desde Facebook nos están diciendo que hay un señor de Turquía que está muy interesado en aprender quichua, y él vive en Ecuador, seguramente tiene familiares aquí, y dice que tal vez yo sea el único de Turquía que quiere aprender quichua, no, tal vez no, pero él dice que está muy contento, que muchas gracias, y que valora mucho el pensamiento indígena, que es muy similar al de los kurdos en mi país, dice. Son muy valientes, inteligentes, honestos, trabajadores, y por eso quiero aprender quichua. Entonces eso es lo que te está comentando Mashi desde Facebook. También nos pide que le repitamos, por favor, el horario que tú vas a tener para las clases gratuitas durante estos 3 meses. Que muchas gracias. Mashi Hassi. Jinjan Azadi. Jinjan Azadi. Biji Kurdistán. Qué chévere, Mashi de Turquía. Yo tengo una amiga kurda. Qué chévere que apoye al pueblo kurdo que tanto sufre mucho por las guerras. Y qué gusto que esté aquí con nosotros, y vamos a tener un turco que va a hablar quichua, Alipacha Mashi. Por favor, si no interactúan con su voz, por favor apaguen sus micrófonos, les agradezco, para tener un espacio más silencioso con Yachachik.
Ya, es Yupay Chapani Mashikuna. Entonces, eso es lo que te dice Mashigu, que si puedes repetirles el horario, por favor, que él está atento ahorita para escuchar. Chévere. El horario es todos los días miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche, hora Ecuador. En el horario de Ecuador. Suma. Todos los días miércoles durante 3 meses. Ya, Mashigu. A mí lo que me interesa, cuando yo me hago cargo de un grupo, para mí es una responsabilidad que la persona salga hablando. Entonces, cuando no llego a este objetivo, yo me pregunto qué es lo que me falta, qué es lo que no estoy haciendo bien, por qué los estudiantes no están hablando. Entonces, en las clases particulares, para mí es mi obligación y ya estoy acostumbrada a trabajar así. Entonces aquí también otra vez me voy a hacer cargo de un grupo de personas y hay que esforzarse lo más que se pueda para que ustedes sepan defenderse un poquito, ¿no? Defenderse un poquito en quichua, ¿no? Y lo poquito que sepan, ya se acostumbran ustedes a utilizarlos siempre. Entonces, por ejemplo, de kurdo, mi amiga me estaba enseñando un poquito de kurdo, pero Sisaye, creo que era, no me acuerdo cómo se decía, yo me llamo Sisa. Entonces, cuando ven un quichua a estrenar el quichua que han aprendido, y ahorita como ya no me acuerdo, yo solo le dije al señor de Turquía, pero no sé si sabe kurdo, Jinjan Azadi, que significa viva las mujeres, la libertad y la lucha, algo así. En kurdo. Entonces, es eso, Mashigu. Para mí, es un honor y también es una responsabilidad. Yupaychani y Yachachi, sí, realmente siempre es importante tener en cuenta el contexto de los pueblos, ¿no? Y sus luchas, que son muy similares en todos los lados del planeta. Y también esta necesidad de conectarnos al original en cualquier punto del planeta donde estemos, ¿no? Si es que estamos en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en la India, en el continente asiático. Entonces, todos queremos retornar a nuestras raíces. Y esto me parece muy válido. También compartirles a los compañeros en Facebook, en YouTube, que puedan seguir el canal de Telegram de Yachachi para tener más información, interactuar en este curso que va a durar aproximadamente 3 meses con un generoso trabajo de un día a la semana durante 3 meses que estamos aquí para compartir con Shisa Mashigu. Así que, por favor, si pueden unirse y también compartir los compañeros que están aquí con sus amigos, los enlaces de Telegram, pues permiten que llegue esto a alguien más que lo pueda apreciar y compartir también. Un dato curioso es que en todos los países de todo el mundo existen lenguas originarias. Entonces, aquí en Ecuador existen 14 idiomas. En Argentina existen 16. En Perú existen 52. En Colombia igual existen 56 lenguas. Todas unas diferentes, completamente diferentes de la otra. En España existen 4 lenguas que fueron reprimidas y perseguidas, similar a como fue como excluido el quichua. La misma, el racismo. Aquí se intentó acabar con el quichua mediante el racismo, la exclusión. Y en España también, el pueblo vasco, ellos son
bueno, aquí en Ecuador, siendo así bien realistas, somos racistas, ¿no? Tenemos como un racismo bien interiorizado que ni siquiera nos damos cuenta de que somos racistas. Y ellos entre personas blancas, de ojos claros, se discriminan porque son de culturas diferentes. Y el pueblo vasco tuvo un proceso de pérdida de la lengua similar al de acá, pero como un poco más agresivo. Allá sí se prohibió. Si hablas euskera en la calle, a la cárcel. No se puede hablar euskera en las calles. Como el kurdo. Si hablas kurdo en la calle, si dices algo de Kurdistán o algo del kurdo, a la cárcel. Entonces, y en todos los países ha habido estos mecanismos de discriminación para que la gente deje de hablar sus idiomas originarios. En Inglaterra existe el idioma gálico o galés, no me acuerdo, gálico, creo que son dos, que igual está luchando contra esta potencia mundial que es el inglés. Está luchando por seguir existiendo. Y entonces, cuando el señor de Turquía dice que es muy similar al kurdo, entonces se ve que ve el contexto, ¿no? De cómo digamos, no sé cómo decir, bueno, la gente percibe al quichua, bueno, aquí la gente que está aquí está interesada en aprender el quichua, entonces tiene esta simpatía, pero hay otras personas que no tienen esa simpatía, ¿no? Entonces el señor de Turquía debe haber como reconocido, ¿no? Todo eso de su país y lo de acá. En Facebook nos dice nuestro compañero Hasi Baikara que si es que él logra aprender suficiente quichua contigo, pues él se compromete a enseñarnos kurdo, porque él habla kurdo y habla turco. Así que muchas gracias, profesora, te dice. Yo también puedo enseñar les puedo enseñar a ustedes kurdo y turco cuando aprenda quichua, el suficiente quichua. Entonces, esto es muy bonito de Mashikuna, que a veces es importante, creo, como retomando tus palabras, Mashi, el tema de sanar heridas, que a la final las lenguas no tienen la culpa de los corazones de las personas que estaban por ahí haciendo sus cosas, no tanto españoles como ingleses por todo lado del mundo. Y creo que las lenguas originarias pues nos llevan a ese proceso de sanarnos, ¿no? Entendernos que podemos interactuar adecuadamente con nosotros y con la vida, con los ecosistemas, con los seres humanos, con las plantas, con todo. Y bueno, también les estamos pidiendo un correo electrónico porque, pues, bueno, con Mashi también estamos generando algunos otros espacios. Tal vez podamos tener factibilidad para tener un pequeño espacio virtual, algún aula donde pueda Mashi compartir algunas cositas adicionales con ustedes. Entonces, si es que ustedes pueden tener un correo de Gmail y publicarlo también por aquí, pues eso nos ayuda pues, a servirles mejor. Y eso es un gusto para Mashi, para mi persona también. Así que les agradecemos también por su presencia aquí, 16 personas que estamos aquí juntas, pues hablando de quichua, imagínense, un viernes a las 10 de la noche casi, ¿no? Mientras muchos bailaban antes de la pandemia, pues nosotros estamos aquí conversando quichua y celebrando también de otras formas. Sí, qué chévere. Sí, lo que dices es importante, Mashi, sobre los ecosistemas, ¿no? Ahora, bueno, mi esperanza es de que sigamos creciendo las personas que apreciamos la naturaleza, porque nosotros somos parte de ella, ¿no? Somos tan importantes cuanto un árbol o un animal o una piedra en el río. Entonces, esa biodiversidad, hay una teoría que se llama ecolingüística, que afirma que mientras más variedad lingüística haya en un territorio, mayor es su biodiversidad. Entonces, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana están 13 de los 14 idiomas de todo el Ecuador.
y la Amazonía ecuatoriana es una de las zonas más biodiversas del planeta, Mashi Daniel. Ari, tenemos una biodiversidad tremenda, realmente como país somos el país más mega biodiverso del planeta en temas de extensión. Entonces, en función de nuestra extensión, nosotros tenemos tanta biodiversidad que es impresionante. Podemos en una hectárea tranquilamente de bosque tener casi todas el número de especies que tiene Estados Unidos. Entonces, eso es impresionante. Ver la vida que abunda en Yasuní, en toda nuestra Amazonía, es algo que cualquier ser humano que vive en Ecuador debería experimentarlo. Ver la majestad de la naturaleza, esa forma en la que tú dices que realmente somos parte de él, lo entiendes cuando ves un árbol de 1000 años. Entonces, cuando ves un árbol de 1000 años en Yasuní, entiendes que estás conectado con la vida y que las lenguas nacieron con esa relación con la naturaleza, con el río, con el mar, con las montañas. Entonces, tiene mucho sentido pues lo que es esta relación, ¿no?, de la geolingüística y cómo donde están asentados pueblos ancestrales se cuida la naturaleza, y donde empiezan a morir los pueblos ancestrales, donde empiezan a entrar la minería, la industria petrolera, el exceso el mal uso del bosque, ¿no?, donde empezamos a cortar árboles que son más valiosos que el oro también. No sé si sabías eso, Mashi, que hay madera que es más valiosa que el oro y que lamentablemente se meten con armas, ¿no? a romper esos árboles ancestrales y ni siquiera los aprovechan bien porque se pudren muchos de ellos en el bosque, ¿no? Así que muchas cosas sabemos en temas de medio ambiente y cambio climático y queremos también que ustedes conozcan eso, pero también que aprendan la lengua para que sientan mejor lo que está pasando y que actúen. La preservación del quichua es tan importante como la preservación del aguapit, del shuar, del achuar, del zápara. Existen 14 lenguas. No sé, como que en esta época, en esta era industrial de la tecnología, se ha normalizado mucho el monolingüismo, vivir sabiendo un solo idioma, que corresponden a los idiomas hegemónicos, que es en territorio anglosajón, el inglés, en territorio acá del centro y sur de América, el castellano, en Brasil, el portugués. Hay gente que sabe solamente ese idioma y piensan que está bien así. Es mejor saber solo ese idioma que saber un idioma originario. Mientras que es totalmente lo contrario. Mientras más idiomas sabemos, pues es mayor nuestra capacidad de comunicarnos. Pero también nos han pintado como este bilingüismo, trilingüismo, poliglosia, como algo solo de cierta gente. No todos pueden aprender, no. Todos, nuestro cerebro está capacitado para aprender muchas lenguas. Entonces, después de aprender quichua, podemos ir a aprender a hablar algún otro idioma originario del Ecuador, que son 14. Y que podemos utilizar aquí en nuestro territorio. Ari, me parece eso muy importante lo que estás comentándonos ahorita. Rolando Sakipay también nos pide la palabra, después Paeve nos pide la palabra. Mashikuna Katipay, por favor, abran su micrófono y conversen con Yachachi. Bueno, un gusto en saludarles a todos los compañeros que están aquí y a ustedes. Marco, no recuerdo el nombre de la... Ari, Hola, ¿me escuchan? Sí, Samashi. ¿Ari? Sí, perdí la conexión. Bueno, no les puedo ver. No les puedo ver, sí, solo me están escuchando. Les felicito realmente por esa gran iniciativa. Creo que conocer nuestro idioma ancestral es muy importante. Yo soy un ex deportista olímpico y realmente hubiese sido muy placentero para mí poder
pronunciar el nombre del Ecuador en quichua. No lo pude hacer y a esta edad quiero aprender mucho el quichua, porque creo que es necesario como ecuatorianos siempre dejar de prevalecer ese idioma que a nosotros realmente nos identifica como ecuatorianos. Es un gusto para mí de que ustedes puedan enseñarnos el quichua, de que ustedes tengan esa iniciativa. Felicidades a todos ustedes. Y si es que me pueden mandar a mi correo las clases personalizadas, porque quisiera aprender un poquito más rápido el tema del quichua. He buscado por mucho tiempo, de verdad, quién me puede enseñar, pero las cosas y las circunstancias de la vida se dan para que hace poco vea en las redes sociales esta invitación, y de antemano me ha gustado mucho, me ha emocionado y he decidido interactuar en estas clases y además tener unas clases particulares porque me encantaría aprender de ustedes. Muchas gracias, y esa es la parte de mi intervención. Pues tiene toda la apertura para hacerlo, puede dejarnos su correo electrónico, su número de celular y enseguida pues ya Chachi se contactará con usted personalmente. Chachi, ¿quieres comentar algo? Yo, Paichani Mashi Rolando. Sí, quería comentarle de que su apellido es quichua, Saquipay. Y es curioso porque está en dialecto imbabureño. Saquipay quiere decir deja, por favor. Deja, por favor. Sí. Muy bonito, Gracias. muy bonito. Y Mashi. Y un gusto poder saludar a un deportista olímpico. Qué chévere, qué curioso. Sí, todas las conexiones se van dando con las personas que tienen que conectarse, creo, Mashi, siempre es así. Yupaychani Mashi Rolando, Arishamushka Tapay, Mashi Pae, puede decirle algo a Yachachi. El micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Pablo Endara les saluda desde Cayambe. Un saludo para Marco, para Titza. Primero, felicitarles por la iniciativa, agradecerles por permitirnos ser parte de este proyecto. Yo llegué a Telegram un poco asustado porque veía que la mayoría empieza a saludar en quichua, y yo que tengo conocimientos muy escasos, dije, parece que me metí en un camino equivocado, pero ahora escuchándole a Cisa su explicación me tranquilizo un poco más. Yo tuve la oportunidad cuando estudié en la universidad de recibir quichua como idioma extranjero. El no practicarlo ha hecho que prácticamente me olvide en su mayoría, pero el contexto en el que trabajamos acá junto a comunidades indígenas se hace como indispensable el que aprendamos esta lengua que es muy importante, ¿no? Antes usted hacía la reflexión de que en Ecuador tenemos 14 nacionalidades y por ende 14 lenguas distintas. Y para nosotros, por ejemplo, que enseñamos historia en los colegios, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de las 14 nacionalidades, hablamos de que por existir 14 nacionalidades hablamos 14 lenguas, pero qué pena no poder, aparte del español, tener conocimientos básicos al menos de otra lengua. A mí me parece una iniciativa muy interesante. Espero aprender, espero en estas conexiones ir practicando lo que alguna vez aprendí. Le cuento que tengo raíces imbabureñas. Mi padre era de Ilumán. Mi padre hablaba muy bien el quichua. Nosotros lastimosamente no pudimos aprender, pero nunca es tarde. Entonces, nuevamente agradecerles y gustoso de estar aquí. Y ojalá, digo, pueda recuperar lo poquito que aprendí. Muchas gracias. Y Matashi Mashi. Un gusto poder que estén docentes. Los docentes son muy importantes. Es muy importante para la formación de la nueva juventud. Y pues hay mucho trabajo que hacer con eso, y pues necesitamos mucha gente que pueda difundir todo lo que es necesario, ¿no? Decimos que es necesario saber quichua y las otras 13 lenguas para
seguir preservando nuestra biodiversidad. Y bueno, sí, sé que se han asustado, sí, ya me imaginaba que se han asustado, pero ahí está un video de demostración de cómo ustedes pueden presentarse. Tal vez falta que el video sea más preciso con las imágenes, pero el saludo, ¿no? Básico, alipunja, alichishi, alituta mashikuna. Y ustedes se graban eso y ya yo digo, esta persona ya está interactuando, entonces cada vez que salga quichua de sus bocas ya estamos haciendo 10 pasos adelante en este proceso, 10 pasos adelante. Entonces sí, es eso, Mashigukuna. Y si no saben, no tienen idea de lo que se está haciendo en el grupo, igual pregunten. Mashi, no, aquí no sé qué están diciendo, Entonces yo ya intento enviarles algunos. Dicen que sí, debo tener conocimientos previos, te dice Mashi Gina. Mana, Mashigo. Mana. No, vamos a comenzar desde cero. Desde cero. Tal vez sea... eso también. Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, habrá gente que a la primera entiende y a la primera ya puede decir y todo, ¿no? Habrá gente que mañana recién ya entiende y puede y sabe decir. Habrá gente que en una semana, todos tenemos un ritmo de aprendizaje diferente y hay que tenerse paciencia a uno mismo. Si quieren aprender, en realidad aprender el idioma, pues ya saben, para aprender cualquier cosa hay que tenerse paciencia, hay que tener paciencia y seguir. En mis clases trabajamos con lo que se llama inmersión lingüística. Eso quiere decir que estamos sumergidos en un ambiente donde se habla solamente el idioma que estamos aprendiendo, en este caso el quichua. Entonces yo evito en lo posible hacer traducciones. Pero sí, claro, ya ustedes necesitan, bueno, también voy a estar guiándoles con alguna traducción. Pero en lo posible la clase tiene que ser en inmersión lingüística. Entonces, por ejemplo, si en la metodología gramatical y de traducción se comienza diciendo, ¿no? Alipuncha significa buenos días. Alichishi significa buenas tardes. Y eso es la metodología con la que nos enseñan inglés en los colegios y por eso no aprendemos muchas personas. Y no es porque no nos da la cabeza, sino es porque la metodología tiene que mejorar. Entonces, la manera en la que yo trabajo tienen que mirarme porque yo gesticulo mucho para que ustedes puedan entender lo que voy a estar diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo digo ni sisanais. Ni sisanais. Eta su Daniel y Sena Sara. Eta su Daniel Sara. Ni Ari. Ni sisanais. Si quieren pueden hacer el proceso con Yachachi, pueden prender sus cámaras y conversar, tratar de hacer el ejercicio con Yachachi. Sería bueno las personas que lo deseen. Bueno, ahorita ya me cambié de idioma porque quería algo que no entienda nadie. Entonces va a ser así, ¿no? La primera clase vamos a comenzar con cosas sencillas. Ñuka. Ñuka. Ñukaka.
Sisa Shutimikani. Y para la primera clase, para el miércoles, les vamos a enviar con anticipación otra vez este enlace para entrar acá. Y les vamos a pedir que nos confirmen su asistencia para poderles poner un número. Entonces, con ese número vamos a interactuar. Como si no supiéramos sus nombres. Aquí yo no veo ningún nombre de nadie. Nos estamos conociendo por primera vez y vamos a conocernos, todos los que asistan ese día. Entonces, eso también no hay que olvidarnos, para que todos tengamos un número. Yupaychani y Yachachi, creo que con esto pues podemos ir terminando la sesión. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero tal vez alguien más quiere decir algo o comentarse o despedirse de Yachachi, tal vez. Alituta Mashikuna. Saludos desde Atuntaki. Un gusto. Llegué por las redes sociales a ustedes. Y chévere que se dispongan a la enseñanza del quechua. Pues fui docente en una escuelita de Pucará. Entonces ahí tocó aprender a la mala, pues ya que los muchachos más hablaban las palabras, que se dice las malas palabras, pues entonces se quedaron un poco. Perdón por no poder prender la cámara, pero estoy un mazapa, entonces es más por eso. Bueno, una linda noche y felicitaciones por su idea. Y pues cualquier cosita a la orden. Rolando les saluda desde Atuntaki. Buenas noches. Yupaychani, Mashigo. Yupaychani. Muchas gracias. Yupaychani, Mashi. ¿Alguien más tal vez quiere comentar alguna cosa final antes de cerrar nuestra transmisión con Yachachi? Pues creo que fue suficiente por hoy, Yachachi. Entonces, Yupaychani y Yachachi, por tu tiempo, por estar transmitiendo aquí con nosotros. Y pues vamos a trabajar asincrónicamente con Facebook y con YouTube. Vamos a hacer ese esfuerzo para lograrlo. Igual vamos a crecer todos juntos, ¿no? Estamos todos aprendiendo y lidiando un poco con la tecnología, así que lo vamos a lograr, ¿sí? Y pues también agradecerte, Yachachi, por esa disposición, por aprender, por compartir y por estar aquí, ¿ya? Así que, Paichapani, Mashi, suma tuta charipangi. ¿Ari? Yupaychani Mashigo kuna kaypi kashkamanta shinaka chillay punllata kutin rikurishunchik kaypi kichwa shimita yachakungapa. Chillay punllakaman mashikuna. Chillay punllakaman, Mashi. Chillay punllakaman.